Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Este es su hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el que una vez más se acerca a usted por estos medios para compartir una palabra de bendición con, amén, el propósito de que usted sea edificado y bendecido. Es para mí un privilegio llegarme a usted de una vez más por estos medios. Así que hoy queremos traer un tópico tipo estudio en el cual vamos a estar hablando sobre por qué es importante cuando nos arrepentimos al Señor de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, iniquidades, etcétera, confesar nuestros pecados. Amén. Así que en este video vamos a estar hablando sobre la importancia de hacer confesión de pecados. Antes de comenzar, haremos una oración para darle gracias a Dios por esta programación. Padre amado, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos honra. Gracias por la oportunidad que tú nos ofreces de poder llegar, amén, a través de estos medios a tu pueblo que está con tanta necesidad y con ese espíritu deseoso de escuchar una palabra de bendición y de aliento. Te pido, Dios amado, que mientras traemos esta enseñanza, tu pueblo reciba una bendición y que aquellos hermanos que aún no han entendido por qué motivo y razón debemos de presentarnos delante de ti, confesar nuestros pecados, Dios amado, hoy puedan aprender algo nuevo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que ellos sean edificados y bendecidos de una manera poderosa. Amén. Bien, mis amados hermanos, como podemos ver, queremos hablar sobre el tema, la importancia de confesar nuestros pecados. Y no solamente en el día cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, sino cuando cometamos los pecados. Amén. Sí, amado, porque hay un problema últimamente dentro de la iglesia, del pueblo creyente, y es que se le olvidan que cuando uno le falla a Dios es importante y necesario hacer confesión de pecado, decirle al Señor que nos perdone por el pecado que hayamos cometido. Vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras para utilizar un pasaje bíblico como punto de partida, y de ahí en adelante comenzaremos a traer la enseñanza, que va a ser breve, pero va a ser de bendición. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19, y vamos a considerar varios versículos de la palabra de Dios en este capítulo 19 del libro de los Hechos. Hechos 19, versículos 18 al 20. Dos versículos vamos a utilizar. Hechos capítulo 19, versículos del 18 al 20. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios añada bendición a su palabra. Bien, mis amados hermanos, como pueden ver en este pasaje bíblico que acabamos de leer, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, nos damos de cuenta que el apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Bueno, la realidad es que en aquel entonces todo el conocido mundo estaba entregado a la idolatría. Cada uno de ellos creían en sus diferentes dioses. Ellos se manifestaban adorando a sus dioses, los diferentes templos, el templo de la diosa Diana, el templo del dios Zeus, del Júpiter. Tenían diferentes nombres, pero eran el mismo Dios,
uno de los griegos, uno de los romanos, otros de los sirios, otros de Babilonia, y así sucesivamente. Pero todos tenían sus dioses, lo adoraban en sus propios nombres. Diana se conocía como Diana, Venus y Artemisas. En el pueblo cananeo le llamaban Astarot o Astoret, entre otros nombres que se le podían dar a estas dioses fenicias y dioses, ¿verdad?, de los cananeos. Pero lo importante es de lo que queremos hablar, amado, a pesar de que ellos vivían en un mundo lleno de un desenfreno en la idolatría, en la brujería, en lo que hoy en día llamamos ocultismo y satanismo, es que cuando el pueblo se arrepentía, daba cuenta de sus hechos. Hoy en día la gente comete pecado. Voy a hablar de los cristianos, no de la gente que no le sirve a Dios, porque sabemos que el que no le sirve a Dios vive una vida en pecado y nada le interesa. Pero estoy hablando de aquellos que le sirvan a Dios. Cometen pecados, bueno, y lo único que dicen es: Señor, perdóname, y ya está. Con eso lo arregló todo. Si cometieran adulterio, fornicación, robo, mentira, etcétera, su deber no es ir delante de un hombre, un padre, un cura, un sacerdote. No es necesario que usted vaya a esos hombres, ya que debido que puede ser que ellos sean más pecador que usted. Y es importante que usted no tenga que pagar penitencia ni que le pague a nadie por su bienestar espiritual. Usted tiene todo el derecho de ir delante de la presencia de Dios, especialmente hablando del pueblo creyente. Va delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, perdóname, he cometido un grave pecado. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? La Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en el capítulo 15, la Biblia nos habla que, de la historia del hijo pródigo, que había pecado, había gastado todo su dinero en usura, con las prostitutas y etcétera. Lo había malgastado todo lo que su padre le había dado como heredad. Pero vemos que el joven, una vez que recapacita, llega a la casa de su padre y le dice: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme por favor como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. El padre, al escuchar la historia de su hijo, nos narra el evangelista Lucas que abrazó a su hijo, le dio un beso, le pidió un anillo, le puso un anillo y lo recibió nuevamente en su casa. Pero vemos que el joven se arrepintió, dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y había gastado todo su dinero en usura. Claro está, las bendiciones que restaban en la casa eran del hijo mayor. Ya el joven había malgastado todos sus bienes. Pero lo que quiero que entienda con esta historia es que él confesó sus pecados. Cuando uno comete una falta, le falla a Dios, sea por lo que sea. Nosotros hoy en día, como nunca antes, teniendo toda esta tecnología que está a nuestro alcance y que puede ser de bendición, a la misma vez puede ser de destrucción para mucha gente. Por ejemplo, usted no se ha dado de cuenta que cuando usted entra a un canal de YouTube, rápidamente usted se mete, ponen diferentes tipos de mensajes, pueden ser sexuales, pueden a la misma vez que otros con grosuras, con temas que, amado, que ni los niños deben de ver esto. Y acuérdese, son canales donde los niños se meten para ver caricaturas o cualquier otra cosa para divertirse, pero a la misma vez Satanás los bombardea por esos medios. Por eso es que yo digo que estos medios de comunicación y estas plataformas pueden ser de bendición, pero a la misma vez Satanás, que el Señor lo reprenda, está accediendo para destruir y hacer daño. Claro está, el mundo entero, estos hombres de gobierno, los grandes hombres que quieren controlar las masas, las mentes del pueblo, del ciudadano, está detrás de todo esto. Pero lo que quiero que entienda, amado, es que el pecado está frente de nuestros ojos continuamente y debemos de pedirle a Dios: Señor, perdóname,
porque le di lugar a la lujuria, a la lascivia, al deseo interno. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, perdóname por haber adulterado en mi corazón. Perdóname por haber fornicado. Señor, perdóname por haber mentido. O sea, cada pecado que usted hace, amado, tiene su nombre. Y si lo hizo y fue adulterio, pues arrepiéntase y pídale perdón a Dios si adulteró, amado. Y apártese, aléjese de esa vida de pecado, de ese espíritu que asedia tanto a hombres como a mujeres de Dios. Y no se preocupe de los que le quieran señalar, porque hay personas que aún sus pecados no han sido descubiertos y son más adúlteros y más fornicarios que posiblemente que usted. Lo que sí es que quizás se disfrazan detrás de una santidad externa, pero internamente, como Dios es el único que conoce los pensamientos, en aquel día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiero que entienda, amado, que el Señor es perdonador. Aquella mujer que fue tomada en el acto supuestamente de adulterio, amén, dice la Biblia que Jesús la perdonó. Y le dijo a todos los que la querían apedrear que si ellos estaban libres de pecado, que fueran los primeros que arrojaran la piedra en contra de la mujer. Te das de cuenta que los que trajeron a Jesús, la mujer, eran los religiosos de aquel entonces. Por eso digo que hay muchos religiosos que quieren condenarte y son como Adán y Eva, que están escondidos detrás de los arbustos echándole la culpa al otro de su propio pecado. Así que sea sincero con Dios, arrepiéntete y apártate del pecado, como dice el proverbista, amén, en su libro capítulo 28 versículo 13, que aquel que confesare el pecado y se apartare alcanzará misericordia. Y es importante que nosotros hagamos lo mismo. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Me arrepiento, perdóname. Amado, el Señor sabe que estamos en un tiempo donde somos bombardeados una vez y otra vez y de diferentes maneras. Satanás está atacando al pueblo de Dios porque sabe que le queda poco tiempo y está próximo a ser juzgado. Muy pronto, muy prontito, el Señor, amén, lo juzgará. Pero es importante que usted confiese sus pecados. Señor, perdóname porque mentí. Perdóname porque dije falso testimonio, una calumnia en contra de mi hermano, de mi hermana. Y cuando usted es sincero con el Señor le perdona y le bendice. Por eso es importante que seamos sinceros. El apóstol Pablo dice, amén, que confesemos nuestros pecados porque Él es, amén, misericordioso y digno para perdonarnos. Vamos a darle una lectura más y con esto vamos a concluir este breve tópico de enseñanza que le estamos presentando. Vamos al libro de los Romanos en el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Es un pasaje bíblico muy bien conocido. Voy a comenzar en el versículo 6. Romanos capítulo 10, versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tremendo. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es el mismo Dios, Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tremenda palabra del Señor. Ahora, en el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Wow, qué tremenda palabra. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow, qué tremenda y poderosa palabra. En el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer lo siguiente. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, mis amados hermanos, acuérdese, cada uno de nosotros tiene el derecho de venir delante de la presencia del Señor para pedirle que nos perdone de nuestros pecados. Porque de una manera u otra, si no pecamos con los ojos, pecamos con los oídos, pecamos con nuestra boca, en lo que hablamos, lo que tocamos o tomamos que no nos pertenece. A veces pecamos hasta con los pies por meternos en lugares que no nos corresponde ni siquiera estar. Así que les quiero exhortar a cada uno de ustedes, amados, que confiese sus pecados. Le diga, Señor, perdóname porque he pecado. Hice esto, hice aquello, deseé aquello, robé esto, robé aquello. Padre, vengo pidiéndote que me perdone. Ayúdame a no volverlo a cometer. Tenemos que ser sinceros, amado. El Señor busca un corazón sincero. No una persona que después que peca lo que dice es, el Señor es misericordioso, Él entiende que soy humano y por lo tanto Él comprende. Y sigue viviendo una vida como si nunca hubiese hecho nada para ofender al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros, al cual la Biblia dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de los Efesios, que no contristemos al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Así que es mi propósito a través de este video traerle a ustedes esta pequeña enseñanza para que aprenda a confesar los pecados. Si usted pecó en contra de un hermano y de una persona y tiene a la persona a la distancia, confiésele, dígale que lo perdone, pídale perdón. Quizás se moleste la persona, pero usted sane su corazón. No siga con esa carga sobre usted. Pida perdón, porque todos tenemos derecho de ser perdonados y de perdonar a otros. Claro está, el maestro también enseñó en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 lo siguiente. Si usted lee los versículos del 14 al 15, él dijo, cuando oréis, perdonad a los hombres sus ofensas contra vosotros, para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone. O sea, que el perdón es bajo una condición. Usted perdona y será perdonado. Si no perdona, el Padre no lo podrá perdonar. Así que esto es un toma y un dame. Perdone. Cuando alguien le haga un mal, perdónelo, amado. Pero también tenga a su disposición el pedir perdón. Porque una vez que usted pida perdón, si la persona quiere vivir con rencor o con odio o con resentimiento, eso es problema de la persona, pero usted ya le pidió perdón tanto a esa persona como a Dios, y Dios en su misericordia le va a otorgar la bendición. Así que espero que esto haya sido de bendición a su vida, amado. Aprenda a perdonar, que el Señor le va a bendecir. Dios te bendiga. Se despide su hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina.